Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar del convenio de suma de Einstein. Este convenio nos ayuda a acortar expresiones y no tener que arrastrar el símbolo de suma. El convenio de suma de Einstein dice que siempre y cuando dos índices se repitan, en este caso mi índice es I, es el que está sumando, aquí en la suma, ese índice I va a ir cambiando. I igual a 1, vamos a tener alfa 1, beta 1, más I igual a 2 va a ser alfa 2, beta 2, más I igual a 3 va a ser alfa 3, beta 3, más y así hasta n. I igual a n va a ser alfa n, beta n. Pero para evitar estar arrastrando este símbolo de suma, Einstein dijo, mientras estos dos índices se repitan, y aquí se están repitiendo, entonces vamos a quitar el símbolo de suma y solo vamos a dejar la expresión de esta manera. Yo ya sé que estoy realizando la suma independiente de que no coloque el símbolo sigma. Ese es el convenio de suma de Einstein. Ese convenio ayuda mucho porque nos permite acortar expresiones, ocupan menos espacio las expresiones. ¡Un clásico! En el ejemplo de la distancia euclidiana teníamos s al cuadrado es igual a suma desde alfa igual a 1 hasta n, suma desde beta igual a 1 hasta n de la métrica g alfa beta por x alfa menos y alfa por x beta menos y beta. Aquí podemos usar el convenio de suma de Einstein porque aquí los índices que se repiten son alfa, ahí está, se está repitiendo dos veces, y beta, se está repitiendo aquí. Entonces podemos usar el convenio de suma de Einstein porque los índices alfa y beta que involucran a la suma, aquí estas dos sumas se repiten dos veces, alfa, alfa, beta, beta. Entonces nuestra expresión va a quedar así, alfa, beta. Ya no tengo que poner estos dos símbolos de suma, pero sí tengo que hacer la suma, aunque no los ponga. El convenio de suma de Einstein solo me dice, mientras dos índices se están repitiendo, entonces ya no pongas estos símbolos de suma, acorta la expresión, ahí está, por x beta menos y beta. Estamos acortando la expresión, ya no tenemos que incluir estos dos símbolos de suma, pero, ojo, eso no quiere decir que ya no tenga que hacer la suma aquí, sí la tengo que hacer, simplemente ya no voy a poner estos símbolos porque estoy utilizando el convenio de suma de Einstein. Ese convenio es muy importante y se utiliza mucho para acortar expresiones. Otro ejemplo. En el espacio vectorial R3, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío donde los elementos de ese conjunto se pueden expresar como combinación lineal de otros tres vectores en ese mismo conjunto. Esos tres vectores se llaman los vectores base. Para R3 mis vectores base son E1, que está en el eje X, E2 que está sobre el eje Y E3 que está sobre el eje Z. Puedo expresar cualquier vector en este espacio R3 como combinación lineal de esos tres. ¿Qué es una combinación lineal? Ejemplo, puedo expresar este vector A como la siguiente combinación lineal. A, mi vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un objeto que tiene una dirección y un tamaño. Yo puedo expresar mi vector A como combinación lineal de un numerito A1 por el vector E1 más A2 por el vector E2 más A3 por el vector E3. Esto de aquí, si yo utilizo el símbolo de suma, lo vamos a poner aquí, es la suma desde I igual a 1 hasta N de AI por E I. Todo de esta, la suma de estos tres términos
la acabamos de poner de forma compacta utilizando la notación sigma de suma. Pero aquí hay dos índices que se repiten. El i se vuelve a repetir aquí y aquí. Eso quiere decir que puedo utilizar el convenio de suma y puedo escribir esa expresión de la siguiente manera. AI por A. Ahí está otra manera de usar el convenio de suma de Einstein. Y este convenio se usa en muchas expresiones que involucra sumar. Otro ejemplo típico es el siguiente. Cuando tú estás trabajando con el espacio-tiempo de la relatividad general y quieres calcular la trayectoria mínima que va a seguir un objeto en el espacio-tiempo, entonces llegas a algo que se conoce como las ecuaciones de la geodésica. La geodésica es la trayectoria mínima que va a seguir una partícula en el espacio-tiempo de la relatividad general. No necesariamente es una recta. En un espacio que es plano, la trayectoria mínima es una recta. Pero en el espacio-tiempo de la relatividad general, esa recta se conoce como geodésica. O sea, que la recta más corta en el espacio-tiempo son las geodésicas. Las ecuaciones de las geodésicas están dadas por esta expresión. Y aquí nuevamente está involucrado el convenio de suma de Einstein. ¿En dónde está el convenio? Aquí tenemos este índice mu, se repite nuevamente aquí, lo tenemos dos veces. Eso quiere decir que ahí hay una suma. Y aquí nuevamente tenemos este índice alfa y se repite con este índice alfa. Pero también el índice beta se repite con el índice beta. Como tenemos mu y mu se repiten, ahí hay una suma. Alfa y alfa se repiten, ahí hay otra suma. Van dos sumas, beta y beta se repiten, hay otra suma. Eso quiere decir que aquí hay tres sumas involucradas. Por lo tanto, esta expresión se debería de ver así. Mu igual a 1 hasta 4. ¿Por qué mu, alfa y beta van a correr desde 1 hasta 4? Porque 4 es la dimensión del espacio. Recuerda que n aquí arriba nos va a dar la dimensión del espacio. Y resulta que la dimensión del espacio-tiempo es 4. 3 dimensiones espaciales y una temporal nos dan 4. Esa es la razón por la que la suma va desde mu igual a 1 hasta 4. Lo mismo va a suceder para alfa. La suma va a ser desde alfa igual a 1 hasta 4. Y para beta va a ser desde beta igual a 1 hasta 4. 4 es la dimensión de mi espacio-tiempo. Ahí está, para el índice mu. Ahora para el índice alfa, alfa igual a 1 hasta 4. Y para el índice beta, beta igual a 1 hasta 4. ¿De qué expresión? De segunda derivada de x mu con respecto a algo que se conoce como el tiempo propio más t mu alfa beta por derivada, primer derivada con respecto a alfa del tiempo propio por derivada de x beta con respecto al tiempo propio. Aquí es donde utilizamos el convenio de suma de Einstein. Solo que, dado que en esta expresión que tenemos aquí arriba tenemos tres índices que se repiten, y si hay un índice que se repite según el convenio, entonces debe de haber un símbolo de suma. Para mu se repite, entonces aquí está el primer símbolo de suma. Para alfa se repite, aquí está el segundo símbolo de suma. Y para beta se repite el tercer símbolo de suma. Entonces ya no tenemos que colocar estos tres símbolos de suma aquí arriba, porque el convenio de suma nos dice que ya no tenemos que colocar esos tres símbolos de suma, pero no hay que olvidar que seguimos haciendo las tres sumas, solo que ya no los vamos a colocar. Ese es el convenio de suma de Einstein y es de mucha utilidad, dado que cuando uno hace cálculos en relatividad general, porque aparecen a cada rato índices y subíndices que se repiten una y otra vez y van a aparecer muchas sumas. Entonces, para evitar
estar incluyendo todos estos símbolos de suma, pues vamos a utilizar el convenio de suma de Einstein. ¡Es hermosa! Y hay más ejemplos. Aquí vamos a poner este. Es el más común cuando uno calcula las ecuaciones de las geodésicas en el espacio-tiempo, que son las líneas más cortas entre cualquiera de dos puntos en ese espacio. Y llegamos a estas ecuaciones que tenemos aquí. Ecuaciones de la geodésica. Bueno, hasta aquí. Esto es el convenio de suma de Einstein. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Esto es Ruido Cósmico.